Bueno, estamos sobre la hora, vamos a dar comienzo entonces a esta reunión de estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguíamos entonces con los libros de historia, primera y segunda de Reyes, es lo que vamos a ver, y después vamos a estar pasando a lo que serían las crónicas o los sucedidos, lo que aconteció en estos periodos de tiempo. Vemos que la mayor parte que abarca en primera y segunda de Reyes hacia lo que es el reinado de Salomón, como habíamos visto en la primera parte en lo que era Samuel, que en segunda de Reyes, lo que se vivía, qué es lo que afectó, qué es lo que causó la caída del reino, que es lo que fue, lo que trajo la ruina. Lo vemos ahí que comenzó por lo que fue el rey Salomón, permitiendo que sus esposas levantaran altar y hicieran adoración a los ídolos. Vemos que Salomón tenía muchas esposas, tenía muchas concubinas. Eso era el hecho para afianzar la alianza con los demás pueblos, para no entrar en guerra. Se daban como prenda o como garantía. Los reyes permitían que el rey que era más poderoso tomara a una hermana o a una hija como esposa para garantizar en el vínculo de la familia, en el vínculo de la unión, que no fuera a batallar contra él. Esa era una de las causas por la cual los reyes tenían muchas esposas. El rey más poderoso, los demás querían hacer alianza y le daban las hijas y las esposas, las hijas, las hermanas como esposa al rey más fuerte para garantizar la paz. Llevó eso decadencia en el reinado de Salomón, porque consintió a las esposas que traía, les consintió que siguieran adorando a los dioses, a los ídolos que ellas tenían. Entonces eso fue lo que hizo que su reino fuera cada vez más decadente, alejándose así del plan de Dios, haciéndolo precisamente en la ciudad donde Dios había elegido, Jerusalén, precisamente para levantar el templo, ¿no es cierto? Vemos entonces que se le concedió por parte de Dios a Salomón edificar el templo, lo que no se le permitió a David. Pero lo que quería el Señor mostrar con esto era ver cómo elegir y levantar el templo del Dios de Israel. A Salomón le iba a significar lo mismo, permitir que cualquier otro ídolo se emplazara también precisamente en Jerusalén, ¿no es cierto? Esto no hubiese ocurrido con David, no hubiese ocurrido con David, pero Dios quiere mostrarnos con esto, que por más que Él le concede y le permite al hombre hacer ciertas cosas, el Señor sabe qué es lo que va a hacer y cómo van a terminar todas las cosas. Lo que en un principio Dios se alegró con Salomón, porque le había pedido sabiduría para poder gobernar y llevar este pueblo adelante. Dios le concedió esa sabiduría, pero vemos que después, cuando él se aparta de la dirección de Dios, él tenía sabiduría que Dios le había concedido, pero se apartó de la dirección del Señor. Confiando en la sabiduría que tenía, él se dirigía por la sabiduría. Él decía, bueno, si esta sabiduría yo la recibí de Dios, no puede ser malo. Se apartó de buscar el consejo del Señor. Por eso es que permitió que sus mujeres le hicieran levantar templos a los ídolos que ellos traían, y este caso lo vemos como que se repite lo que pasó con Adán y con Eva, ¿no es cierto? En este caso, confiados
en que Dios los había puesto allí en ese lugar y que nada le iba a acontecer. Adán se deja guiar por lo que Eva le dice, desobedece a Dios, y acá también Salomón hace lo mismo, ¿no es cierto? Desobedece a Dios, dejando de lado que el Señor es único, permite que se levanten otros templos para adorar a otros dioses, y los pone también allí en Jerusalén. Eso es lo que hace que el reino de él sea dividido. Se va a dividir en el reino del norte y el reino del sur. El reino de Judá, que es la línea que va a seguir a la línea davídica, va a ser bastante más fiel al Señor. El reino de Israel se va a destacar por tener reyes más paganos, tener reyes que dejan y sirven a los ídolos. Eso es más o menos lo que relatan Primera y Segunda de Reyes. Así que como están divididas estas tres partes, los relatos que contienen, se ve que desde Primera de Reyes, capítulo 1 hasta el 11, habla de todo lo que es el reinado de Salomón. La segunda parte del capítulo 12 de Primera de Reyes hasta Segunda de Reyes, capítulo 17, habla de los demás reyes que estuvieron tanto en Judá como en Israel. Ahí ya el reino está dividido. Y la tercera parte, hasta que ellos van cautivos en Babilonia, desde Segunda de Reyes, capítulo 18 al 25, es lo que relatan estos dos libros. Entonces ahí podemos ver en todos estos libros cómo el pueblo de Israel fue siempre un pueblo rebelde a Dios. Si bien tuvo buenos líderes, como el caso del rey David, ¿no es cierto? Siempre tuvo buenos líderes que guiaron, enseñaron bien al pueblo. Tuvo líderes que confiaron en el Señor y se basaron y pidieron la guía del Señor, como el caso de Salomón, pero que después desoyeron lo que ellos sabían y comenzaron a hacer lo que ellos creían, y eso trajo la decadencia precisamente. Lo que tenía que hacerse de esta manera, ¿no es cierto? El Señor todo esto ya lo había revelado cuando le muestra a Nabucodonosor el sueño de la gran estatua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto tenía que suceder. No era que fue una sorpresa para Dios el comportamiento de estos reyes, sino que, por el contrario, tenía que cumplirse todo lo que el Señor había mostrado. Le había dicho, ya cuando Moisés está pronto a morir, Moisés relata que este pueblo es un pueblo duro. Cuando Josué también va a terminar su periodo de gobernación, también dice que es un pueblo duro de servir, que no quiere someterse a Dios y que, bueno, va a hacer las cosas como al pueblo le parece, no se va a dejar de los ídolos. Y toda esa palabra que ellos hablan, las hablan inspiradas por el Espíritu Santo, siendo un tipo de profecía que se van a cumplir, no inmediatamente. Esto no es que José murió y al otro día ellos comenzaron a la idolatría, sino que al verse sin ese liderazgo, sufrió todo esto, y el pueblo se acostumbró a todo esto. Por eso es que el Señor siempre los estuvo reprochando, siempre le estuvo llamando la atención por medio de los profetas, las cosas que ellos hacían. Cuando eran consentidos por los reyes, cuando los reyes hacían lo malo, no era que no había profetas, había escuelas de profetas, habían aquellos que interpretaban la ley, doctores de la ley, pero por congraciarse con el gobernante, le decían que estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, ahí el Señor traía a los profetas y los profetas le decían que estaba mal.
lo que estaba haciendo. Y ahí es donde muchas veces los profetas sufrieron las consecuencias, ¿no es cierto? Como el caso de Zacarías, que es lo que cita el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 51, el Señor relata cómo lo matan a Zacarías en el mismo templo, ¿no es cierto? Porque le profetizaba que estaban haciendo las cosas mal. Entonces vemos que este pueblo se comporta así, y cuando el Señor va a hacer la parábola de la viña, que arrienda la viña a los viñadores y le dice que les envía los mensajeros para ver cómo va, y a unos los matan, a otros los apedrean y todo eso, está relatando de todo lo que el pueblo de Israel se comportó con Dios. Como para que no quede nada más que en esto, en lo que es citado por el Señor Jesús, están los escritos para que uno pueda ver que realmente lo que el Señor Jesús le decía era cierto, era conocido por ellos, era sabido por ellos porque era la historia de su pueblo, ¿no es cierto? Es como si a nosotros nos hablasen de San Martín, nosotros sabemos quién era San Martín. Si nos hablan de Sarmiento, sabemos quién era Sarmiento. Si nos hablan de Belgrano, sabemos quién era Belgrano. En Chile, si les hablan de los hermanos Carrera, saben quiénes son los hermanos Carrera. Si le hablan de Bernardo O'Higgins, saben quién es Bernardo O'Higgins. Si le hablan de Arturo Prat, saben quién es Arturo Prat. El pueblo de Israel conocía también todas estas cosas. Por eso cuando el Señor Jesús le habla de estas cosas, ellos saben a qué está haciendo referencia el Señor. Y todo esto queda cronicado, y el pueblo de Israel lo tiene todo esto, y precisamente se los considera libros de historia por los sucesos que tienen, pero no es porque los reyes quisieron escribirla, esta historia, ¿no es cierto? Vemos que en esto no es que cada rey que hacía lo malo quería escribir, sino que los profetas hablando decían lo malo que hacían, y por eso se escribía. Ningún rey quería escribir, bueno, yo soy desobediente a Dios y voy a hacer esto. Pero sí los profetas hablaban y decían lo que estaba mal, y eso es lo que se fue registrando en el pueblo. Por eso es que el pueblo reconocía todo esto que había sucedido, lo tenían ellos asumido, que la culpa era de ellos, que ellos habían sido los desobedientes. En esto, si bien el pueblo fue rebelde para con Dios, el pueblo desobediente a la palabra del Señor, pero una virtud tenía, que siempre se hizo cargo el pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel dijo, bueno, esto no sucede porque nosotros pecamos. Que siempre se hizo cargo. Nunca le echó la culpa a Dios, nunca se quejó de que Dios los desatendió, nunca se quejó de que Dios no los protegió. Ellos siempre dijeron, siempre que les pasó algo, dijeron, bueno, la culpa es nuestra porque somos desobedientes. Así que esa es la historia y la diferencia que tiene con nosotros. Nosotros cuando nos pasa algo, Dios es malo. Nosotros siempre somos los buenos. Lo que nos sucede, la culpa es de Dios, nunca la culpa es de nosotros. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel siempre dijo, bueno, esto nos pasa porque nosotros somos desobedientes. Esto nos pasa porque somos soberbios. Esto nos pasa porque dejamos a Dios. Esto nos pasa porque no queremos servir al Señor. El pueblo de Israel siempre lo reconoció, ¿no es cierto? Entonces, en eso, el Señor también tiene su reconocimiento para con ellos, ya que el apóstol Pablo habla de que, bueno, esto fue así para que nosotros, los gentiles, pudiésemos entrar a formar parte del olivo, injertándonos, nosotros que éramos olivo silvestre para el apóstol Pablo, injertándonos al olivo verdadero, al Israel verdadero, para poder participar de las mismas promesas que Dios le hizo a ese olivo, ¿no es cierto? Entonces se ve como todo el pueblo que Dios tiene simbolizado en este árbol de olivo, que recibió como injerto el olivo silvestre, para que el olivo silvestre recibiese la savia que recibía el olivo escogido por Dios, para que participara del mismo verdor y de la misma frescura que iba a tener el olivo escogido por el Señor. Esto es lo que relatan estos libros de Primera y Segunda de Reyes, que también la parte que hace Primera y Segunda de Crónica también son similares, nomás que no toman tanto el reinado de Salomón, toman más
los otros reinados que siguen. Ya vemos que acá en Primera de Reyes, nomás ya del capítulo 17 de Primera de Reyes, del capítulo 18 ya prácticamente no habla más de Salomón, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vemos en estos libros de historia, dividido así en esta forma. Uno puede encontrar lo que busca en el comportamiento de los distintos reyes que tuvieron. Por eso vemos que hubo reyes que se comportaron de una manera desagradable a los ojos de Dios, hubo reyes que hicieron lo que era malo y hubo otros reyes que hicieron lo bueno. Hubo reyes que siguieron lo que sus padres habían hecho, si era malo, seguían haciendo lo malo, y hubo reyes que sus padres habían hecho lo malo y ellos hicieron lo bueno. Entonces eso es lo que vemos relatado allí en estos libros de Primera y Segunda de Reyes. Así que en esto, si uno quisiera encontrar algo de lo que, cómo era tal reinado, qué es lo que hacían, lo va a encontrar justamente en esos libros. Leyendo estas cosas, a nosotros nos va a quedar más claro cuando el Señor va a hablar haciendo alusión al pueblo de Israel, al tipo de gente que tiene el pueblo de Israel, que no todos eran así, de hecho no todos eran de la misma manera, pero deja sentado que la tradición que el pueblo de Israel tenía siempre fue una tradición de rebelarse contra Dios, no de seguir los mandamientos del Señor, sino que querían tenerlo a Dios como el mejor Dios de todo, que lo es. Querían tenerlo a Dios que era superior a los dioses de todas las otras naciones, pero obedecerlo no, eso que lo hagan otros. Obedecerlo ellos no querían obedecer a Dios. Entonces, esa es la historia del pueblo de Israel que relatan precisamente estos libros, que no cambió mucho, siguen siendo hasta el día de hoy de la misma manera. Siguen ellos esperando, ¿no es cierto?, el Mesías. Para ellos el Señor Jesús no es el Mesías, porque ellos quieren un Mesías como ellos lo quieren, como ellos lo tienen tratado, como ellos lo tienen idealizado al Mesías, no un Mesías que Dios les mande, no. Ellos siguen siendo rebeldes y desobedientes a Dios hasta que todos los gentiles entren. Una vez que todos los gentiles que el Señor tiene llamado para formar parte de las bendiciones que Él le prometió a Abraham, entonces ahí recién el pueblo de Israel va a reconocer al Señor Jesús como el Mesías. Esto está escrito en la Biblia, tiene que cumplirse así de esa manera, no puede obviarse esta parte, así que mientras nosotros veamos que ellos siguen así, es señal que Dios tiene misericordia con el pueblo gentil, con aquellos que aún no han nacido, con todos aquellos que hoy están en la idolatría, con todos aquellos que hoy están en distintas adicciones, en distintos vicios. El Señor tiene misericordia con ellos y los va a traer a sus caminos, así como nos trajo a cada uno de nosotros. Entonces, para que nosotros podamos afirmarnos y que nuestra fe vaya en adelante, en aumento cada día, y como el apóstol Pablo dice que todo esto se escribió para que nosotros pudiésemos aprender de todo ello, aprender y ver las malas experiencias por la desobediencia que ellos tuvieron. Si nosotros somos desobedientes nos va a ocurrir lo mismo. O sea, nosotros decimos, no, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es fuego consumidor. O sea que en esto uno no lo va a engañar, le va a decir, ahora sé buenito Dios conmigo, yo quiero hacer lo malo. No, en esto el libro de los Hebreos lo explica bien clarito, ¿no es cierto? Que si una vez después de haber aceptado, recibido al Señor, nosotros queremos seguir siendo desobedientes a Dios, Dios sigue siendo bueno y nosotros seguimos siendo malos, desobedientes al Señor. Entonces ahí la bondad de Dios no nos va a alcanzar, porque nuestra maldad nos aleja del Señor, ¿no es cierto? No es que el Señor se aleja de nosotros. Nosotros para hacer lo malo nos alejamos del Señor. Es como cuando nosotros éramos niños y queríamos hacer lo malo,
esperábamos estar fuera del alcance de la vista de la mamá o del papá que nos podían llamar la atención, ¿no es cierto? Nunca le decíamos, mirá mamá, voy a hacer esto si era malo, o mirá papá, voy a hacer esto si era malo, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo de Israel, cada vez que quería hacer lo malo, se apartaba de Dios para hacerlo y después asumía las consecuencias. No sé en esta partecita, en lo que estamos hablando, qué es lo que puede haber para que lo podamos ir aclarando de lo que estamos conversando. Yo. Sí. ¿Cómo se sometía el pueblo a Dios o cómo le servían? ¿De qué manera? En el tiempo de los reyes, sí. Bueno, ya estaba todo lo que era ya Moisés, a través del levirato que se conoce, que era todo lo que la ley había sido dada para lo que era el servicio de Dios, ya estaba todo dada. Entonces, esa ley ellos ya la tenían marcada. Por eso es que se hacía desde que Josué toma la tierra prometida y ellos comienzan ya durante el desierto, cuando ellos ya tienen el tabernáculo, ya comienzan a hacerse los cultos como Dios manda. Desde que Dios le da la ley del servicio y de adoración y elige a la tribu de Coat, los coatitas, donde era Aarón, María y Moisés, los principales, las cabezas de esa tribu, ahí el Señor ya le da la ley. Y en cuanto a lo que es el sacerdocio, se lo da a la rama de Aarón, o sea, a la familia de Aarón, ¿no es cierto? Y de Moisés, que es la misma familia. Pero da que Moisés lo unja a Aarón como el sumo sacerdote. Entonces, en esa unción, ellos van a hacer, y de ahí va a venir todo lo que es el servicio religioso y todo lo que Dios quiere, va a venir por la tribu de Leví siempre. Ellos ya lo tenían así designado. Lo único que podían entrar en el santuario, en el lugar santo, eran los levitas. Las otras tribus no podían entrar al atrio, pero no podían entrar al lugar santo. Y al lugar santísimo, el único que podía entrar era el sumo sacerdote una sola vez al año. ¿Cómo se comunicaba el pueblo entonces con Dios? El Señor hablaba, se ponía, cuando estaban en el desierto, aparecía la nube sobre el tabernáculo, entonces Moisés iba, el Señor hablaba con Moisés y Moisés salía y le decía al pueblo lo que Dios le decía. El Señor se les apareció en el monte Sinaí de la misma manera, pero el pueblo le dijo, no, que no hable más Dios con nosotros porque nos da miedo. Que Dios hable con vos y después vos nos decís a nosotros lo que Dios dice. Por eso es que cuando Moisés venía de hablar, tenía que cubrirse el rostro porque era tan resplandeciente que los hijos de Israel le temían también a Moisés, ¿no es cierto? Entonces los hijos de Israel le dijeron, no, que no hable Dios con nosotros, que Dios hable con vos y vos nos decís a nosotros lo que Dios te dijo y nosotros vamos a hacer. Se olvidaron de decir lo que nosotros queremos, porque nunca hacían lo que Dios les decía, ¿no es cierto? Pero eso es lo que era la forma que Dios se comunicaba. Cada vez que Dios quería hablar, la nube se ponía, Moisés veía que estaba la nube y dice, bueno, Dios quiere hablar, y Dios entraba ahí y ahí era donde la presencia del Señor se manifestaba, le decía a Moisés las cosas que Dios quería decirle y así era como venía. Después fue viniendo a través de visiones, por eso es que se le llamaba vidente, antes de profeta, se les llamó vidente porque Dios les mostraba en visión, ya sea de noche o de día, pero ellos veían sucesos. Entonces lo tenían, que Dios les revelaba ese modo de ver, por eso se les llamaba vidente a los que tenían esas visiones. Y después, como hablaban en nombre de Dios, se les empezó a llamar profeta. Ya no importa si tenían o no la visión, ¿no es cierto? Sino que les venía el mensaje y ellos lo hablaban. El pueblo de Israel lo había experimentado estando en el Sinaí, donde todos los ancianos de las tribus comenzaron a profetizar, ¿no es cierto? Entonces ellos sabían que cuando era eso era una inspiración divina, no que se le ocurría a Moisés profetizar o hablar, sino que ellos ya lo tenían, como todos lo habían experimentado, entonces
ellos ya sabían que era una inspiración divina y por eso era que le hacían caso, ¿no es cierto? Por eso era que se sometían a las palabras que el profeta hablaba en el nombre del Señor. Para que no hubiera errores, el Señor les había dicho, bueno, cuando el profeta hable y lo que el profeta dijo no se cumplen, entonces ese profeta habló presumidamente, habló por su cuenta, yo no le dije nada, a ese profeta lo mataban, ¿no es cierto? Entonces la gente se cuidaba de no decir nada. El Señor había dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no tomará por inocente al que tome tu nombre en vano. Entonces todo aquel que hablaba, ellos justificaban que Dios había mandado matarlo si la profecía no se cumplía, y así era como mataban. De esa misma forma lo matan a Esteban, ¿no es cierto? Cuando lo van a matar a él, lo matan porque Dios le tenía permitido, que ellos decían, bueno, habló cosas que no debía hablar en el nombre de Dios, tomó el nombre de Dios en vano, hay que morir, hay que matarlo. Al Señor Jesús le dijeron, bueno, tú también dices blasfemia, la blasfemia también tenía que ser matada, y esa fue la causa que lo llevó. ¿Por qué? Porque ellos tenían escrito en la ley que el que tomara el nombre de Dios en vano debía morir, ¿no es cierto? Ellos dicen que el Señor Jesús, cuando se hace hijo de Dios, toma el nombre de Dios en vano. Entonces, por eso es que buscan la muerte del Señor Jesús. Pero como era tan popular, pidieron que Roma lo matara, ¿no es cierto? Pero así era como el pueblo se dirigía. Por eso es que la clase sacerdotal, cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino, entonces está hablando a lo suyo cuando dice a su oficio vino. ¿Cuál es el oficio del Señor Jesús? El oficio del Señor Jesús es ser sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Biblia, ¿no es cierto? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice el libro de los Hebreos. Entonces él vino a los sacerdotes, dice, a lo suyo vino, y los suyos, los sacerdotes, no lo recibieron al Señor. Entonces ahí es donde mucha gente se confunde y toma mal este texto cuando dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, como que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo recibió. De hecho, Pedro y todos los apóstoles y los primeros apóstoles, Bartimeo cuando clama y le dice hijo de David, lo recibe. No es que no lo recibió. Los que no lo recibieron fueron los sacerdotes. Aquel que, por eso dice, a lo suyo vino, a lo que era que él debía hacer vino. Y los suyos, los pares suyos, los iguales de él, no lo recibieron al Señor Jesús, lo rechazaron. El pueblo, el popular del pueblo, lo seguía, tal es así que lo querían hacer rey, pero él no había venido a reinar. El Señor había decidido que Dios iba a ser sacerdote y rey, pero tenía que hacer e iba a cumplir como sacerdote la función mientras estuviese acá, y por eso es que todavía intercede por nosotros para siempre, como él ahora es eterno, no tiene que cambiarse cada día o cada año como se hacía antes, y cuando se establezca el reino de él va a ser para siempre. Entonces cuando él lo quisieron hacer rey, no era tiempo de que él reinara en Jerusalén, porque el Señor va a ser rey de todos, ¿no es cierto? Entonces si lo entronizaban y lo hacían rey en Jerusalén, no podía ser rey de todos, y él venía para ser el rey de todos. Pero ellos tenían, para guiarse, tenían la ley que Moisés les había dado y que es la que lo rige al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ellos tienen lo que es la ley eclesiástica, aparte de las leyes civiles, la tienen en lo que Moisés les dio. Entonces nosotros no tenemos sacerdote. Nosotros tenemos el gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que es lo que el apóstol Pablo le dice, escribiéndole a los hebreos, que él sí es nuestro sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote, ¿cuál era? Interceder por el pueblo, o sea, comunicar y traerle al pueblo lo que Dios quería para el pueblo, y quitar el pecado de todo el año del pueblo. Entonces todos los años se traían los dos machos cabríos, se sacrificaba uno y el otro se dejaba en libertad y se lo mandaba al desierto, que murieran allí en el desierto. Eso lo hacía una vez al año, todos los años. Entonces el Señor Jesús entró una sola vez
la sangre del Señor Jesús fue perfecta, no como la sangre de los toros y de los machos cabríos, que no era sangre perfecta. Esa sangre no quitaba el pecado. Entonces la sangre del Señor Jesús sí es la que quita el pecado. Por eso es que una sola vez ese sacrificio para siempre. Y solamente él, como sacerdote. Para el sacerdote él intercede porque está sentado a la diestra de Dios el Padre e intercede por nosotros. Él intercede cada vez que nosotros oramos. Por eso es que él nos dijo que cuando nosotros orásemos al Padre, lo hiciésemos en el nombre de él, ¿no es cierto? Entonces nosotros, invocando el nombre del Señor, oramos a Dios. ¿Por qué Dios nos escucha? Porque el Señor Jesús intercede por nosotros. Nosotros, o sea, le decimos, venimos en oración porque Jesús nos mandó. Cuando Él le dice, ve y muéstrate al sacerdote, indica que hay una orden que seguir, que está establecida por Dios y que Él como Hijo de Dios tiene que cumplirla, ¿no es cierto? Yo pensé que esa era un término que usaban muchos los católicos y lo confundían con el sacerdotismo con un pastorado, por ejemplo. Claro, no. Porque recordemos que la palabra pastor viene del que da el alimento, de ahí viene. Por ejemplo, se hizo y se le llama pasto a lo que es verde, pero si es verde, como cuando es el duraznillo, por ejemplo, hablando de las vacas, que le hace mal, por verde que sea no lo va a mandar. Nadie va a llevar una vaca que coma duraznillo y se empaste, ¿no es cierto? Entonces, la palabra pasto viene del bolo alimenticio que se hace en la boca, que se da de alimento. De ahí viene la palabra pasto, ¿no es cierto? Es esa pasta que se hace con la saliva y con lo que uno tiene dentro de la boca. Y de ahí viene que la palabra pastor es el que lleva a alimentar el ganado. Cuando dice en lugares de delicados pastos, el Salmo 23 está hablando de que sí lo va a llevar a una pradera donde hay pasto que pueda comer, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos diferentes hierbas que comen los animales y para nosotros todo es pasto, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, dejarlo que vaya a pastar y lo larga. Lo que haya va a comer, para nosotros todo esto es pasto. En España, en vez de usar la palabra pasto, usan la palabra pienso, ¿no es cierto? Por eso dice, dale pienso al burriquillo, dale pasto al burro para que coma, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. El sacerdote, la palabra sacerdote viene de aquel que hace el sacrificio. Nosotros no hacemos ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo el Señor Jesús. Por eso es que Él es el sacerdote perfecto. Él hizo el sacrificio, Él fue la víctima del sacrificio. La sangre de Él era la mejor sangre, la sangre que podía quitar el pecado de todos. El sacerdote que iba a presentar el sacrificio, primero tenía que derramar sangre por sus pecados. El Señor Jesús no tuvo que derramar sangre por sus pecados. La sangre de Él era suficiente para limpiar el pecado de todos, ¿no es cierto? Por eso es que cuando Pedro le dice al Señor que no vaya a Jerusalén, el Señor lo reprende a Satanás porque sabe que no es Pedro el que está hablando. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Era que no podía hacer el sacrificio que debía hacer de que su cuerpo y su sangre fuera presentada delante de Dios como la víctima perfecta, ¿no es cierto? Y esto hace alusión a lo que profetiza Abraham cuando lleva a Isaac, que el Señor lo manda que se lo ofrezca en sacrificio. Isaac le dice, padre, tenemos la leña y el fuego, dice, pero ¿y el cordero dónde está? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Y precisamente en el Señor Jesús es el sacrificio perfecto que a Dios le agradó, ¿no es cierto? Y que lo tomó como sacrificio. Por eso es que esa es la diferencia entre sacerdote que hace sacrificio. De ahí viene, ¿no? Si no hay sacrificio no hace falta un sacerdote, ¿no es cierto? Nosotros como no hacemos sacrificio, sí también se le llama pastores a los sacerdotes de la Iglesia Católica, también se le llama pastores, ¿no es cierto? También ellos tienen que cuidar la grey de Dios, la majada del Señor, tienen que cuidarla, ¿no es cierto? La diferencia es que pastores es todo aquel que cuida
y lleva a alimentar a todos los animales, no solamente a las ovejas, también es pastor el que cuida las vacas, el que cuidaba los camellos, el que cuidaba los burros, también es pastor, ¿no es cierto?, el que llevaba a alimentarlos a todo ello, porque la palabra pastor viene de ahí, del que le da alimento, al que lleva a que los animales coman para que puedan alimentarse, de ahí viene la palabra pastor. Y la palabra sacerdote, el que hace el sacrificio. Y el pueblo, ¿tenés alguna pregunta? ¿Yo? El pueblo de Israel también pecaba mucho porque idolatraba a otros dioses. Claro, esa era la mayor falta. Dios le había mostrado al pueblo de Israel, le había permitido que ellos durante 400 años estuvieran viendo cómo era la idolatría, para qué servía la idolatría. Dios saca siempre, cuando Dios elige a Abraham, lo saca de la idolatría. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Abraham era idólatra también, ¿no es cierto? Abraham era idólatra. Abraham también, cuando el Señor lo toma, él servía a otros dioses. El Señor se le aparece, habla con Abraham, y Abraham cree, porque es el único de todos los dioses que él conocía, a los ídolos le llamaban dioses ellos. Era el único de todos los dioses que él conocía que había hablado con él. Entonces todos los otros dioses no habían hablado nunca con él. Entonces cuando este Dios habla con él, Abraham cree y sale. Cuando el Señor le dice, sal de la tierra de Ur, sal de la casa de tu padre, sal de tu familia, y yo te voy a mostrar la tierra que te voy a dar, Abraham le cree. Pero claro, era el único de todos los dioses que le había hablado. Entonces él le creyó a Dios lo que Dios le dijo. Dios cumplió la promesa con él y Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de multitud, ¿no es cierto? Él era el nombre de él Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Dios le dijo, no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de multitud. Y él no tenía hijo. Entonces Dios le dijo, bueno, yo te voy a dar tu hijo, mira, lo sacó afuera y le dijo, mira las estrellas. Si las puedes contar, dice, así va a ser tu descendencia. Le dijo, y la arena del mar, también así va a ser tu descendencia. Y él ya tenía, cuando Dios le dice esto, ya Abraham tenía 75 años, no tenía ya esperanza de tener hijos, ¿no es cierto? Porque desde que había sido casado siempre lo había intentado y nunca había podido tener, porque dice que Sara era estéril, por eso dice que Dios abrió la matriz de Sara. Él a los 99 años recién nace Isaac, ¿no es cierto? Recién nace el hijo de la promesa, lo que Dios le había prometido, no lo que Sara quiso, ¿no es cierto? Sino lo que Dios le había prometido, se cumple con Isaac a los 99 años. Dios le dijo a Abraham que toda la descendencia de él iba a ser esclavo durante 400 años. Entonces, cuando se cumplen los 400 años de esclavitud ellos de Egipto, ahí es el tiempo que van a hacer Moisés. Se cumplió, dice, se acordó Dios de la promesa que le hizo a Abraham, tenía que liberar el pueblo. Entonces, en 400 años el pueblo conoció, Egipto tenía en ese tiempo más de 3.000 dioses. Entonces ellos sabían todo lo que era de la idolatría. 400 años en esa cultura ya lo habían asimilado a todos esos dioses que en Egipto que eran los dioses. Cuando el pueblo salió conociendo a Dios, que Abraham le dijo, bueno, nuestros padres lo conocieron como el Dios omnipotente, como el Shaddai, como el Todopoderoso, pero él se llama Jehová, porque Dios le dijo a Moisés, yo me di a conocer a vuestros padres con estos nombres, pero yo soy el que soy, que de ahí sale la palabra Jehová, ¿no es cierto? Entonces, así el pueblo de Israel conoce a Dios. Conoció viendo que sobre todos los dioses de Egipto, el Señor se manifestó, para hacerle ver que ellos no eran dioses, ¿no es cierto? El pueblo salió conociendo a ese Dios. Vivió durante 40 años conociendo a ese Dios, pero lo mismo tenían ocultos sus ídolos. Por eso es que cuando toman con Josué la tierra prometida, Josué le dice, bueno, saquen aparte todos los ídolos que ustedes tengan, conságrense a Dios
porque ahora nosotros vamos a entrar a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Volvieron a sus ídolos, ellos volvieron a sus ídolos, pero lo vieron a Dios obrar ellos, no es que no lo vieron. Nosotros nos cuesta ver un milagro, porque no suceden todos los días, ¿no es cierto? El pueblo de Israel todos los días veía el milagro del maná, todos los días, y es más, veía que el día sábado que ellos no juntaban, el maná que habían juntado el viernes les servía hasta el día domingo, no los otros días. Si ellos lo juntaban un martes para el miércoles, se echaba mal olor y criaba gusanos. Pero si el viernes lo juntaban, lo podían usar el sábado, que estaba tan fresco. Pero ellos lo vieron durante 40 años a eso todos los días. Viento, lluvia, nieve, agua, lo que fuera, ellos salían a recoger el maná que Dios les había prometido. Entonces no podían ellos desconocer de Dios. Ellos lo habían vivido durante todo ese tiempo. Se habían cansado también de Dios por eso, y por eso es que el pueblo lo deja, ¿no es cierto?, a Dios, se rebela y se enoja con Dios y lo deja. ¿Qué? 3.000, en Egipto 3.000, más de 3.000 dioses tenían los egipcios. Y es como hoy la liturgia católica tiene muchos santos, ¿no es cierto? Muchos santos, mucha gente que ellos los hacen santos después que se mueren. Para Dios santos son los que están vivos, ¿no es cierto? El Señor Jesús dijo, Dios no es el Dios de los muertos, el Dios de los vivos. Ahora hicieron un papa, hicieron santo. Sí, puede ser, sí. Sí, y acá de la Argentina ya habían canonizado también a Seferino Namuncurá, habían canonizado. Tienen varios santos. No sé si habrá 3.000 o más o menos, pero que hay muchos. Sí, para el que quiera. Tienen San Expedito. Hombre, mujer. Sí, niños también, hay niños. Habían beatificado a este otro, no me acuerdo cómo se llama, el italiano, ese jovencito que había muerto, que lo habían beatificado, y después, porque primero son beatos, cuando se comprueban que un milagro y lo otorgan, a que fue hecho por tal persona, recién ahí lo canonizan, que le dicen ellos, y lo elevan al rango de santo. Que después de 12 años abrieron el ataúd y le encontraron igualito. Sí, así dicen. No me acuerdo cómo que se llama el beato. No, la otra vez estaba leyendo. Sí. Canonizar. Sí, eso es lo que es el proceso, ¿no es cierto? Pero entonces ahí se ve la diferencia. Esos son santos que el hombre se hace, no lo que Dios hace, ¿no es cierto? Dios dijo, sed santo porque yo soy santo. El Señor Jesús dijo, Padre, yo me he santificado por ellos. O sea que todos los que creemos en el Señor Jesús, todos somos santos, todos, porque el Señor se santificó por nosotros, no porque nosotros llegamos a alcanzar el grado de santidad, no es por eso, es porque el Señor se santificó y Él le dijo a Dios, Padre, yo me he santificado por ellos. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros santos, ¿no es cierto? No es una capacidad nuestra, pero sí es la capacidad que el Señor Jesús tiene y de presentarnos delante de Dios como santos porque Él nos santificó. El mandamiento era, sed santo porque yo soy santo. Entonces, bueno, en cada uno de nosotros está mantener esa santidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mantenernos santos. No nos podemos hacer santos, pero si es un deber mantener la santidad, sí lo podemos hacer. Eso sí se puede hacer, ¿no es cierto? Mantener la santidad se puede. Entonces, es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Es difícil también. Sí, es que servir al Señor es difícil. O sea, siempre fue difícil, nunca fue fácil. Cuando el Señor lo creó, el huerto de Edén tenía un solo mandamiento y no lo cumplió. Bueno, ese solo mandamiento que no pudieron cumplir trajo después en el monte de Sinaí 10 mandamientos. Después esos 10 mandamientos hicieron que el pueblo tuviera 613 mandamientos. Y cada vez es lo más fácil.
pero no lo cumple tampoco, o sea que, bueno, es lo que les pasa. Por eso es que el mandamiento, cuando el Señor Jesús lo resumió en esos dos mandamientos, que dice amar a Dios y amar al prójimo, significa obedecer a Dios, ¿no es cierto? Ahí está resumido. En obedecer al Señor está la ganancia de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no queremos obedecer al Señor. Muchas veces el Señor no quiere que nosotros hagamos algo y nosotros lo hacemos. Muchas veces el Señor quiere que nosotros oremos y nosotros de porfiado no oramos. El Señor quiere que nosotros ayunemos, nosotros de porfiado no ayunamos. Quiere que leamos la Biblia, pero somos porfiados, no leemos la Biblia. Entonces no hacemos lo que Dios quiere. El Señor nos manda que no mintamos y mentimos. Que no hablemos contra el prójimo, y bueno, si lo hizo, ¿para qué lo hizo? Y nosotros no tenemos que hablar, ¿no? Si lo hizo o no lo hizo. Entonces ahí siempre está la desobediencia. Por eso es que el pueblo de Israel, en los 613 mandamientos que tenía 248 mandamientos que tenían que no hacer y 365 que sí tenían que hacer. Y ahí estaban divididos todos los mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Y cuando la persona ya estaba lista para estar en público, el varón, y poder ser participante en la sinagoga, tenía que saber recitar los 613 mandamientos. Entonces sabía que si él recitaba los 613 mandamientos, era una persona que tenía la capacidad de enseñarle a otra lo que a Dios le agradaba o lo que a Dios le desagradaba, ¿no es cierto? Para que no vaya a decir, bueno, lo hice y no sabía que a Dios no le gustaba. Entonces, cuando sabía todo eso, recién ahí en la sinagoga podía levantarse, tomar el libro y leer como lo hacían siempre y como era la costumbre de ellos, ¿no es cierto? Pero para eso, primero, como acá vieron que se acostumbra, decir, bueno, va a tomar la primera comunión y le enseñan una serie de rezos y bueno, allá tenía, bueno, a ver, venía a participar, recitar los 613 mandamientos y después que los recitaste, lo oían los demás, a ver si los decía bien o si faltaba alguno, y después recién de ahí esa persona era apta para la sociedad, para poder enseñarle a otro y para poder transmitir lo que ellos creían. Y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así. En esto que hemos visto, tanto esto como Primera de Reyes y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica relatan prácticamente lo mismo, no más que actos más detallados en Crónica, puntualmente de algunos reyes, no de todos los reyes, de algunos reyes que hubo, también lo relatan ahí en Crónica. Después vemos que Esdras, Nehemías y Esther, que son los últimos tres, los 9 primeros relatan un tiempo y los otros 3 relatan después que ellos vienen del exilio, cómo se portan, es lo que tratan. Así que recuerden, si quieren que para el sábado que viene tengamos otro tema, pásenme primero el tema durante la semana. En esta semana no pasaron ninguno, yo no recibí ninguno de lo que había, por eso es que seguimos con los libros históricos. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces esto así de lo que hemos tenido en este día. Vamos a dejar este estudio y lo hacemos con 3 gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que vive y reina para siempre! Gloria al Rey.